Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase. Bueno, para esta oportunidad vamos a empezar a hablar de temas de costos y presupuestos y vamos a iniciar hablando de lo que es la planificación de costos. Vamos a hablar del plan de gestión de costos. Pero, ¿qué significa gestionar los costos? O sea, ¿qué es eso de gestionar los costos? Entonces, cuando hablamos de gestionar los costos en un proyecto, lo que buscamos es mecanismos que nos permitan planificar los costos, estimar los costos, crear presupuestos, buscar alternativas de financiamiento y, por supuesto, realizar el control de los costos durante el proyecto con el fin de que éste pueda ser completado o se termine dentro de un presupuesto que se aprobó inicialmente. Entonces, cuando queremos gestionar nosotros los costos, entonces vamos a realizar una serie de procesos para poderlos gestionar adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son esos procesos que vamos a implementar? Entonces, primero, vamos a planificar la gestión del costo o vamos a crear el plan de la gestión del costo. ¿Qué significa crear el plan de la gestión del costo? Entonces, significa que vamos a elaborar un documento en donde vamos a establecer una serie de pasos con los cuales vamos a gestionar esos costos. Eso es un documento o una plantilla. Más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle de qué es ese plan de gestión del costo. Una vez he planificado el costo, entonces el siguiente paso será estimar los costos. Recuerden que nosotros anteriormente hicimos el ejercicio de la ADT. Con la ADT definimos unos entregables, unos paquetes de trabajo. A partir de los paquetes de trabajo, empezamos a definir actividades. Con esas actividades definidas, yo ya puedo estimar los costos de esas actividades. Entonces yo a esa actividad le voy a asignar un valor, le voy a asignar un costo a cada una de ellas. Cuando yo ya tengo esos costos de esas actividades, pues voy al siguiente paso que será determinar el presupuesto. Entonces yo voy a hacer la suma de todos los costos asociados a esas actividades, paquetes de trabajo, y tendré un presupuesto para mi proyecto. Como yo ya tengo el presupuesto de mi proyecto, esa va a ser la línea base del presupuesto. Será la primera versión del presupuesto, con el cual yo más adelante podré controlar los costos, mirar si he generado ahorros en costos o si por el contrario mi proyecto tiene sobrecostos. Recuerden que el ideal es que el costo sea el que se planificó inicialmente y que al finalizar el proyecto no queden, no tenga yo problemas de sobrecostos. Bien. ¿Cómo entonces empezamos con la gestión del costo? Si yo estoy manejando un proyecto que es pequeño, pues muy seguramente yo, gerente de proyecto, yo director de proyecto, estoy haciendo más múltiples funciones. Entonces yo mismo podría hacer esa estimación de costos. Yo mismo puedo crear el presupuesto, tener la base, la línea base de ese presupuesto, con el cual haría yo el control. Debido a que el proyecto pues no amerita que tengamos un departamento de programación y control o que tengamos un profesional que se dedique exclusivamente a esto. Por supuesto que si el proyecto es más grande, pues muy seguramente yo como gerente o director de proyecto, pues tendré el apoyo de una persona que sea especialista en el manejo de costos, de planificación, de presupuestos, que me ayude a gestionar adecuadamente esos costos y pueda emitirme cualquier tipo de alerta que yo necesite durante el control de esos costos. Para ello, pues es importante implementar unas técnicas o utilizar unas herramientas para poder gestionar adecuadamente los costos. Entonces habrá herramientas que miraremos también más adelante sobre cómo vamos a hacer el control, la programación y la planificación de esos costos. Recuerden que cuando estamos planificando el proyecto, la influencia del costo es altísima al inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos mucha incertidumbre. A medida de que el proyecto avanza, pues la incertidumbre del costo pues va a ser mucho más pequeña.
Bueno, entonces cuando hablamos de gestión del costo también, nos estamos ocupando de el valor que implica completar una actividad. Entonces, pues muy seguramente una forma en la cual vamos a planificar el costo será, por ejemplo, con la creación de una APU. Entonces, en una APU yo estoy teniendo en cuenta cuáles son los costos asociados al desarrollo de una actividad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar un vaciado de concreto, pues muy seguramente tendré en cuenta el costo de la mano de obra, voy a tener el costo de los materiales con los cuales realizamos ese concreto o tendré en cuenta, por ejemplo, si es premezclado, pues debo tener en cuenta el costo que me ofrece el proveedor para tenerlo en cuenta a la hora de establecer el valor del costo de esa actividad para mi proyecto. Debo tener en cuenta también en la gestión de costos que hay interesados en el proyecto que van a ver el costo desde un punto de vista diferente al nuestro. Nosotros como directores de proyecto veremos los costos como un requisito para poder materializar un entregable. Pero muy seguramente si miramos un interesado del área financiera, a él le va a interesar, por ejemplo, cuál fue el valor final con el que se adquirió el producto versus de pronto lo que se cotizó. Por ejemplo, si tenemos un interesado a nivel de junta directiva, a él le interesará ver los costos como un valor que esté por debajo de las ganancias que se esperan tener por el desarrollo de ese proyecto. Entonces, tenemos que establecer muy bien u organizar muy bien esa información del costo, de manera tal que el grupo de interesados alrededor del proyecto tengan un panorama claro respecto a cómo va el costo del proyecto durante su ejecución. Entonces, mencionaba yo anteriormente, dependiendo del interesado, pues muy seguramente habrán preocupaciones principalmente en cuanto a los beneficios desde el punto de vista financiero cuando estamos trabajando ese proyecto. Entonces también pueden generarse otros rendimientos si yo estoy, por ejemplo, ejecutando proyectos de edificaciones en donde se espera que el proyecto produzca una serie de ganancias por ser un bien inmobiliario, porque estoy ejecutando un proyecto a un costo determinado y necesito venderlo posteriormente a otro precio para poder recuperar la inversión y, por supuesto, esperar unos beneficios. Cuando gestionamos los costos, nosotros como directores de proyecto podemos realizar unos controles muy sencillos a partir de lo que se ha programado inicialmente versus lo que se tiene en ejecución real. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el método del cronograma ganado versus el tiempo real. Entonces, lo que buscamos es a partir del costo de ejecución y del costo programado, establecer una diferencia entre ellos dos, que si el cronograma ganado es positivo, o la diferencia entre el cronograma ganado y el tiempo real es positivo, vamos adelantados en el cronograma. Pero si es negativo, me va a indicar todo lo contrario. Tengo atraso en el cronograma y es necesario establecer planes que nos permitan encaminar el proyecto nuevamente por los tiempos inicialmente pactados. Podemos medir entonces también el desempeño de ese cronograma a partir de esos datos de cronograma ganado y tiempo real. Entonces, ¿cómo mido yo el desempeño? Entonces, establezco una relación entre el cronograma ganado y el tiempo real. Entonces, el desempeño del cronograma, si es mayor a 1, entonces muy seguramente tendré un adelanto, o si es menor a 1, pues tendré un atraso. Planifiquemos entonces la gestión del costo. Vamos a empezar a planificar nuestros costos. Cuando planificamos nuestros costos, entonces tenemos que tener en cuenta que esto lo hacemos al inicio del proyecto. Entonces, ¿cómo planifico mis costos? Después tengo que establecer cómo los voy a programar, cómo los voy a calcular, cómo los voy a controlar, cuál será la línea base para ese control de costos. Eso lo debo hacer al inicio del proyecto.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para planificar la gestión del costo? Entonces, debo tener un marco de referencia para medir de forma adecuada el desempeño de ese costo. Entonces, la idea es que ese costo siempre esté lo más cercano posible a lo planificado, de manera tal que no me genere sobrecostos o que de pronto, al estar por debajo del costo especificado, esté dejando de lado actividades o esté sacrificando calidad por ahorro o mejorar beneficios. Eso es lo que yo debo fijar en mi plan de gestión del costo. Entonces, para planificar los costos es importante que esto esté ligado a lo que es la planificación del cronograma. Entonces, en semanas anteriores vimos cómo teníamos que trabajar el cronograma. Entonces, nosotros definimos inicialmente una EDT, definimos luego unos paquetes de trabajo. A partir de los paquetes de trabajo, ustedes especificaron las actividades. Entonces, está muy ligado la gestión del cronograma con la gestión del costo, porque de las actividades que yo tengo, puedo buscar o crear mi presupuesto. Entonces, está intrínsecamente ligado a lo que es el cronograma con el costo. Si yo estoy planificando el costo, es importante tener en cuenta las condiciones externas al proyecto, es decir, las condiciones del mercado. Necesitamos ver cómo están en ese momento, cómo están en un determinado momento esas tasas de cambio. Si ustedes miran, por ejemplo, en estos últimos tiempos, sobre todo por temas de pandemia, la variación del precio del dólar ha sido sumamente importante, donde al principio de la pandemia hubo una fuerte alza del valor del dólar y de un momento a otro gradualmente fue cayendo. Hay que tener en cuenta eso porque si yo estoy importando equipos, si yo estoy importando materiales, esto afecta directamente o golpea directamente la gestión de los costos de mi proyecto. Debo tener en cuenta el tema de impuestos, porque yo como director de proyecto o incluso como gerente de empresa, pues muy seguramente debo acarrear impuestos como rentas, el IVA o aranceles de importación. Entonces, todo esto debe estar perfectamente claro. Lo mismo, pues también hay que tener en cuenta la variación de precios de los insumos a nivel interno, el índice de precios de la construcción para temas de ingeniería como tal, que de una u otra forma están afectando el costo de la actividad o del producto o del entregable que estoy generando. Entonces, si yo quiero realizar una gestión del costo muy al detalle, lo más precisa posible, entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, las bases de datos de precios unitarios que me pueden suministrar algunas entidades públicas. Si hablamos, por ejemplo, de Bogotá, puedo tener bases de datos del IDU, por ejemplo. Si hablamos a nivel de Cundinamarca, está el ICO. Y algunos departamentos también generan documentos actualizados de esos precios unitarios. Esta lista es una referencia para que usted pueda inicialmente planificar su costo. Pero ojo, es importante revisar esto porque a veces esos precios solamente se actualizan anualmente o se están actualizando por mucho semestralmente. Entonces, como mencionaba, esos precios son una referencia para que ustedes hagan una idea de cuánto podría estar costando la realización de su proyecto. Lo mejor es elaborar uno mismo, pues digamos, sus precios unitarios eh, con base pues en los costos de los materiales de proveedores como ferreterías o grandes superficies, alquileres de maquinaria, entre otros. Entonces, si vamos a planificar la gestión del costo, para elaborar el plan de gestión del costo, ¿cuáles son esas herramientas que me van a servir o cuáles son esas técnicas que puedo utilizar para planificarlo? Entonces, una de las más utilizadas es el juicio de experto. Entonces, en el juicio de experto, yo puedo recurrir a personas que tengan un muy buen conocimiento o una amplia experiencia en la estimación de costos, en la elaboración del presupuesto, en trabajar el análisis del valor ganado, que es una técnica que nosotros vamos a ver más adelante, cómo realizar la gestión del valor ganado, que es muy sencillo y nos permite establecer o nos permite mejor controlar cronogramas y costos de un proyecto.
El juicio de experto no necesariamente tiene que estar enfocado a contratar una persona que esté fuera del proyecto. Yo puedo tener dentro de mi proyecto a alguien que tenga esa habilidad o tenga esos conocimientos en la estimación de los costos, en la elaboración de presupuestos. Entonces, esta es una técnica muy buena. Puedo utilizar otra técnica u otra herramienta llamada el análisis de datos, en el cual vamos a buscar distintas alternativas para gestionar nuestro costo. Entonces, puedo yo establecer si voy a asumir los costos de mi proyecto con los recursos propios de la empresa o si debo recurrir a un préstamo bancario. Habrá actividades, por ejemplo, en las cuales tengo que realizar un análisis muy detallado con respecto a si yo voy a mandar a hacer el producto o si yo hago algún producto. Entonces, por ejemplo, será mejor traer concreto premezclado de alguna de las muy reconocidas productoras de concreto del país, o mejor yo puedo alquilar una planta propia y en mi propio proyecto voy produciendo el concreto a medida de que yo vaya avanzando. Ese es un análisis que yo puedo hacer. O, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿será que es mejor alquilar un equipo o mejor lo compro? Ese es un análisis que ustedes como directores de proyecto pues deben hacer. ¿Qué es lo que mejor beneficia a mi proyecto? Con base en eso, entonces ahí estoy analizando esos datos. Voy buscando alternativas que me permitan ahorrar costos. Otra herramienta, otra técnica, pues será la realización de reuniones. Entonces, nos reunimos aquellos interesados en gestionar adecuadamente los costos y vamos a mirar cómo vamos a hacer el control, cómo vamos a hacer la programación de esos costos, cómo vamos a planificarlos y buscaremos mediante algún consenso cómo podemos gestionar básicamente esos costos mediante la técnica de reuniones. Bueno, cuando hemos realizado y aplicado todas estas técnicas, ¿qué obtenemos? Entonces vamos a obtener, uno, el plan de gestión del costo. Entonces, como les mencioné hace un momento, el plan de gestión del costo es un documento, es una plantilla que, como bien lo dice ahí la diapositiva, y lo vamos a leer tal cual porque no hay otra forma de decirlo. Describe cómo usted va a planificar sus costos, describe cómo estructurará sus costos, describe cómo va a controlar usted sus costos en el proyecto. Entonces la idea es que ese plan le dé a usted las pautas para realizar esos controles y mediante esos controles usted pueda realizar lo siguiente o establecer lo siguiente. Primero, ¿qué unidades de medida se van a implementar para medir, valga la redundancia, esas actividades y se van a transmitir esas actividades a un valor en costo? Entonces vamos a establecer, por ejemplo, el metro cuadrado. Si estoy haciendo, por ejemplo, un replanteo, una localización de un replanteo, entonces, ¿cómo lo hago? Con metro cuadrado. Eh, Voy a fundir concreto. ¿Para qué va a fundir concreto? Para una losa, por ejemplo, una losa de cimentación o para una zapata de cimentación. Entonces, ¿cuál será la mejor unidad de medida para cuantificar el costo? Muy seguramente el metro cúbico de concreto. Ah, bueno, entonces yo lo establezco, lo dejo indicado en ese documento. Que si hay una actividad que no es fácilmente cuantificable, entonces podemos trabajar con una unidad global, o puedo trabajar por metro lineal, o puedo trabajar por kilogramo, o puedo trabajar como lo desee, como mejor esté especificado. Entonces, en ese plan, en ese documento, usted va a especificar qué unidades de medida va a utilizar usted en su proyecto para cuantificar esos costos. Dos, va a definir un nivel de exactitud. Cuando hablamos de nivel de exactitud, es la variación que puede llegar a tener el costo de esa actividad. Entonces, ¿cuál va a ser el valor mínimo? ¿Cuál va a ser el valor máximo que podemos admitir dentro del proyecto? Entonces, yo coloco ahí más o menos el 5%. Entonces, por ejemplo, si una actividad, el valor unitario de una actividad tiene un costo de 100.000 pesos, quiere decir que por muy costoso que sea la actividad, no debe pasar de 105.000 pesos. O por muy económica que sea,
no debe bajar de 95.000 pesos. Cuando ocurra eso, entonces usted debe establecer un plan de contingencia o usted dejar un monto para una contingencia porque en algún momento el costo se disparó por aspectos que posiblemente no estaban contemplados o que usted sí lo contempló dentro de su análisis de riesgos. Entonces, el nivel de exactitud hace énfasis en eso. ¿Cuál es el rango de variación de un costo? ¿Cuál es el rango admisible? Y si se sale de eso, es importante que usted, como director de proyecto, mire cuáles son las posibles contingencias ante ese evento. Bien, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta para ese plan de gestión del costo? Entonces, ¿cómo vamos a medir el desempeño del costo? Entonces, muy seguramente la mejor técnica para medir el desempeño será el análisis de valor ganado, que lo veremos más adelante en 2 o 3 semanitas, más o menos podemos estarlo viendo. ¿Qué obtengo también? Los formatos para generar esos informes de costos. Entonces, usted en el documento del plan de gestión del costo para su proyecto debe dejar especificado cómo va a presentar los informes de costo. Recuerde que usted es un gerente, usted es un director y debe presentar la información de una forma, valga la redundancia, que sea entendible para todo el mundo. Entonces, ¿qué se recomienda para presentar informes de costo? Gráficos. Gráficos y pocos indicadores, de manera tal que pueda leerse y pueda interpretarse rápidamente. Dentro del plan de gestión del costo, usted debe establecer cuáles son esas estrategias con las cuales va a financiar su proyecto. Si usted lo va a hacer con recursos propios o si va a establecer un préstamo o va a adquirir un préstamo con una entidad bancaria. ¿Cuáles son los procesos para enfrentar las fluctuaciones? ¿Qué va a hacer usted en caso de que las tasas de cambio varíen? Eso tiene que dejarlo especificado en ese documento. Debe aparecer también el proceso de registro de costos. Entonces, debo registrar cuáles son los costos de mi proyecto. Acá es donde puedo yo colocar en mi documento llamado plan de gestión de costo, que el registro de costos será con base en APUs. Ojo, será como base un APU, más no voy a colocar un APU dentro del plan. Recuerde que el plan simplemente le dice a usted cómo va a planificar, cómo va a controlar, cómo va a estructurar sus costos. También acá en el plan debe tener claro pues los umbrales bajo los cuales está planificando ese costo. Bien, con eso entonces hemos terminado la actividad de esta semana. Entonces cualquier cosa me pueden contactar por el link de contacto a su tutor o por correo electrónico. Quedo atento a cualquier requerimiento. Muchísimas gracias por su asistencia. Feliz día.